San Juan 9. Observemos lo que nos dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre, observen, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Responde Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿No es maravilloso el pasaje? Y no solamente encuentro yo que es maravilloso, sino que lo encuentro extraño. Hace algunos domingos que vengo hablando de un hombre o una mujer. Y aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es interesante, ¿por qué lo encuentro un pasaje extraño? Porque en este pasaje comienza el Señor diciendo que Él vio a un hombre ciego de nacimiento. Pero este ciego nunca conversó con Cristo y nunca le pidió un milagro, una sanidad. Este ciego no comenzó a gritar como Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo tomó en cuenta y gritaba más alto. Este hombre ciego estaba allí. Según la Biblia, es Cristo quien pone los ojos en el ciego. Los discípulos, conocedores de la palabra, le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás para que haya nacido ciego? ¿Quién es el culpable? Jesús le dice que ninguno es culpable, sino que esa enfermedad, esa ceguera del hombre era una enfermedad para la gloria de Dios. Dicho de paso, todas las enfermedades son consecuencia del pecado. Antes del pecado, antes que el pecado entrara en el hombre tenía un cuerpo perfecto para vivir eternamente sin enfermedad. ¿Se imaginan, hermanos? Qué maravilloso sería. Cuando el ser humano es joven, es niño y joven, no se preocupa de la salud. El papá y la mamá le dicen: abrígate, hijo, abrígate, hija, cuídate. Come, hijo, come, hija. Y el hijo, pero cuando está viejito se acuerda del papá y la mamá. Mi mamita siempre me decía que me cuidara de mí. Yo nunca le quise hacer caso y mire cómo estoy de enfermo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.
Tal vez esta mañana tú estás con ceguera espiritual y no te das cuenta. Este pasaje nos enseña a nosotros que para poder dejar esta ceguera espiritual, el hombre debe aprender a hacer 3 cosas que yo veo abiertamente aquí. Primero, el hombre tiene que aprender a oír. Segundo, el hombre tiene que aprender a obedecer para, en tercer lugar, obtener. El hombre debe de oír, obedecer para obtener. De eso quiero compartir esta mañana la escritura de la palabra de Dios. Primero, para dejar la ceguera. Ese es el tema para hoy. Para dejar la ceguera hay que oír. Cristo le dijo a este ciego, al verlo, y los discípulos, al ver al ciego, los discípulos se dieron cuenta que Cristo puso los ojos del ciego. Porque como los discípulos le preguntan, el Espíritu Santo muchas veces no nos da tanto detalle, ¿verdad? Nosotros tenemos que se da por entendido. Y los discípulos, como Jesús fijó los ojos en el ciego, le preguntan, ¿quién pecó? El hombre siempre trata de justificar la enfermedad con un pecado que el hombre haya hecho. De hecho, se dice mucho, lamentablemente aún desde los púlpitos, que la enfermedad de los creyentes es causa del pecado. Hermanos, no es eso lo que dice la Biblia. No hay algún hombre en la Biblia que haya sufrido más que Job. En cuanto a enfermedad, en cuanto a la familia, pérdida material, pérdida de todo, en todas las áreas. Pero dice la Biblia que Job no pecó. ¿Se fijan? Entonces, no porque yo tengo un pecado grave o porque estoy con cáncer, que voy a morir y que el médico dijo esto, porque yo he pecado demasiado. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Pero Cristo le dice en el versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó esto? Sus padres porque haya nacido ciego. El 3, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vale decir, Cristo le dijo, esto es una enfermedad para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en este hombre. ¿Cuál hombre? El ciego nacimiento. ¿Qué hizo el ciego nacimiento? Nada. Nunca le dijo Jesús, hoy ya que estás tan cerca de mí, sáname por favor, Señor, yo quiero ver. No, ese hombre es uno de los pocos casos que encontramos en la Biblia que no le pidió nada al Señor. El Señor lo hizo estar allí con un propósito. Pero no pidió sanidad. Él no pidió milagro. ¿Estamos claros? Porque así comienza la Biblia. Cristo, entonces, después de explicarle a los discípulos que esta enfermedad es para la gloria de Dios, hace lodo con polvo de la tierra y con saliva. La saliva tiene sus propiedades. ¿Sabían? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Las mamás no se dan cuenta cuando el hijo o la hija se cae, ¿verdad? Ay, dice la mamita, sana colita de rana, si no sanas ahora, sanas mañana. Y eso automáticamente no es algo tan solo psicológico. La saliva tiene sus propiedades curativas, la saliva del hombre, especialmente cuando se es en la mañana, cuando recién se despierta. Estuve leyendo mucho en cuanto a al tema de la saliva. Yo
Yo no creo mucho en cuanto a eso. A mí me cuesta estar con mi dentadura sucia. Después de comer yo me lavo siempre los dientes. De hecho, cuando le comenté a mi esposa que cuando fui en este viaje ya para el Amazonas, le dije yo, ¿sabe que en la noche, en el primer viaje de noche, me lavé los dientes con agua del Amazonas? ¿Cómo hiciste eso? A lo mejor por eso te enfermaste. Llegaste tan enfermo aquí. Pero que es tanto aguantar, yo no aguanto. ¿Sí? Porque yo lo vieron ustedes en el video la semana pasada, los estanques que se llenan, ¿verdad? Y es agua del Amazonas. Y uno la abre la llave y ve que está turbia, ¿verdad? Pero la salida tiene sus propiedades. Antiquísimo, desde la antigüedad se usó. Cuando uno se golpea, se machuca, ¿qué se hace? Se chupa. Cuando sale sangre, se chupa. Y la gente piensa, no, el hombre piensa al contrario. No, está pegando infecciones, al contrario. Al contrario. Algunos dicen, oh, yo aguantar saliva, menos de un extraño. Si yo hubiese sido ciego, yo digo que el Señor me languetee por todas partes. Con polvo de la tierra hace lodo y le unta los ojos a este ciego. Y el ciego, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace el ciego? Hermano, el ciego se prestó. El ciego se prestó para la gloria de Dios. Mire, Jesús nunca le preguntó al ciego. El ciego está escuchándolo todo. Ustedes saben que un hombre ciego, aún de nacimiento, desarrolla las otras áreas de su vida, en este caso el oído, mejor que uno que ve. Así que el ciego sabe lo que está ocurriendo allí. El ciego escucha que esa enfermedad es para la gloria de Dios. No es culpa de él, ni de su papá, ni de su mamá. Es para la gloria de Dios. El ciego se entregó totalmente a lo que Cristo iba a hacer. Maravilloso. Prepara lodo con saliva. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Lodo, saliva y tierra, lodo. El hombre es hecho del polvo de la tierra. La tierra tiene muchas propiedades y los animales lo saben. Cuando un animal, fíjense, a mí me gusta observar y me encanta ver cosas de animales. Cuando un animal está enfermo, cuando un perro está enfermo del estómago, ¿qué hace? Come pasto. Rechaza cualquier comida, pero va y come pasto. Aunque a veces lo vomita, va y come más pasto. Y se sana solo. Cuando una vaca, un caballo, cualquier otro animal tiene una herida, ¿a dónde va? Al pantano, al barro. Y se sana completamente. Hay gente que jamás diría, jamás si tengo herida en mis pies me voy a echar barro. Al contrario. La mejor manera, la manera más rápida para bajar la fiebre de un niño o de un adulto es a través de una cataplasma de barro. ¿Qué es una cataplasma? Hacer barro como un ulpo, no tan líquido. Se pone en un pañuelo con agua de la llave, tierra, ojalá que no sea picada. Se saca tierra, se echa en un plato hondo, se deja agua de la llave, no cuchara sopera, se revuelve, sacar todos los palos, las piedrecillas antes, lógicamente, y luego se pone en un pañuelo y se pone en ese pañuelo, se hace una tortilla no más alta que un dedo y se pone directamente en el estómago de una criatura o de un adulto. Directamente en el pañuelo. Se lleva en un pañuelo, se pone el pañuelo en una bandeja, en un plato, pum, se pone aquí, luego se pone un papel de diario, luego una toalla y se amarra con un cinturón, una corbata, con lo que venga. Y ahí que se quede quietito. Si es niño, llora como chino, porque lógicamente él tiene cuerpo caliente y eso está al lado. Lo mejor para bajar la fiebre a un niño. Si el niño tiene infección, se la va a bajar no 100%. Barato. ¿Cuánto cuesta? Nada. Barato. Hizo lodo. ¿Qué más dice el Señor Jesucristo? Versículo 7. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó. Qué interesante. El estanque. Ese estanque era viejísimo, antiquísimo. Lo había hecho el rey Ezequías, según el libro de Reyes, segundo de Reyes, y según el libro de las Crónicas, segundo de Crónicas. El hombre va. ¿Qué está haciendo este ciego? Es interesante. Que nunca pidió ser sanado. Se pone en las manos de Cristo y le comienza a seguir la corriente a Cristo. A hacer todo lo que Cristo dijo. Sin preguntar nada. Ojo, este hombre era ciego pero no mudo. Era ciego pero no tonto. Se sometió. ¿A dónde lo mandó el Señor a lavarse? A un lugar específico. Al estanque de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Enviado. La pregunta que viene a mi mente es, ¿quién envió al ciego al pozo que se llama enviado? ¿Quién? Un enviado. El enviado envía al ciego al enviado. El enviado es una persona, Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Y lo envía a un lugar que se llama enviado. Al Siloé, que traducido significa enviado. ¿Qué es el ciego? Obedece. Obedece. Qué interesante. ¿Cuándo ocurrió esto? Esta escena, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió un día sábado. Un día de reposo. Por eso que la ira, la rabia, el rencor entre los fariseos, los saduceos y los escribas fue tremendo en contra de Cristo. Versículo 14. Y era de reposo cuando le había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Día de reposo. ¿Saben ustedes, hermanos, que los judíos fuera de la Biblia hicieron un listado de costumbres y cosas y le agregaron a la Biblia un montón de cuestiones que se llama el Talmud? Y entre ellos, entre esas reglamentaciones que ellos pusieron, decía que el hombre no debía hacer un día de reposo barro. Lo dice. Y Cristo ya lo había hecho. Entonces estaban buscando la manera de juzgar a Cristo. Pero Jesús había enviado. Cristo envía a este hombre. Luego de untarle los ojos, lo envía al estanque Siloé, que significa enviado. Ahora, ojo, hermano. Si usted estudia en las Sagradas Escrituras, cada milagro de ceguera que Cristo hizo, nunca lo hizo igual. Cristo nunca deja una fórmula. Para sanar un ciego, punto número 1, tal cosa. Punto 2, tal cosa. Punto 3, tal cosa. Y el ciego se va a sanar. No, Señor, nunca nos deja una fórmula. Ni siquiera para guiar un alma a Cristo encontramos en la Biblia fórmulas. En el libro de los Hechos vemos 7 ejemplos de 7 salvaciones distintas. No hay fórmulas para con Dios. Y en este caso, para la ceguera. Así que, para dejar la ceguera, que es el tema de esta mañana, para dejar la ceguera, en primer lugar, hay que oír. Lo primero. El hombre estaba ciego, pero tenía mucha sensibilidad en sus oídos. Y él oyó cada palabra que Cristo le dijo y obedeció a cada palabra tal y cual Cristo le dijo. Obedeció. Ese es el segundo tema. Para dejar la ceguera hay que oír, y para dejar la ceguera hay que obedecer. Segunda cosa. Primero, hay que oír
Segundo, hay que obedecer lo que yo veo este hombre. Cristo, en primer lugar, nos da el ejemplo. Cristo obedeció al Padre. Veamos qué dice la Biblia. Versículo 4. Estamos en San Juan 9. San Juan 9, versículo 4. Cristo le dice a los discípulos, me es necesario hacer las obras, observen, me es necesario hacer las obras del que me, ¿qué dice? Envió. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí está el himno que nosotros cantamos. Pronto la noche viene. Basado en esa frase. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces Cristo es un enviado. Yo tengo que hacer lo que el Padre me envió para hacer. Pero en este pasaje, cosa curiosa, yo encuentro que Cristo no solo, hermanos, es el enviado, sino que también Cristo nos dice que Él es la luz del mundo. Observemos, por favor, en el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Primero le dice a los suyos que Él es un enviado a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Luego le dice que Él es la luz del mundo. Luego, entonces nosotros entendemos que Él es un enviado. Mire el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Será cierto que Cristo fue enviado? No cierren ahí en Juan 9, pero vamos a Juan 3. San Juan 3. Y aquí en este hermoso pasaje del Señor con Nicodemo, esa noche hablando, que estuvimos hablando unas semanas atrás, San Juan 3:17, Cristo hablando con Nicodemo le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Cristo es el enviado de Dios. Él es el enviado. En el versículo 7, capítulo 9 de San Juan, encontramos que, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, específico, a ese lugar, no al Jordán, al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Interesante. Ese estanque que fue construido hace muchos años antes, muchísimos años antes del reino de Ezequías, ahora está mostrando un fruto para la gloria de Dios. Después de años que Ezequías lo había construido. Cristo entonces es el enviado. Y Cristo también es quien a ti y a mí nos ha enviado. Quizás tú te preguntas, pero Cristo me ha enviado ¿a qué? Yo te voy a mostrar la Biblia a quién nos ha enviado. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, encontramos la primera orden que Cristo nos dio. En orden bíblico, lógicamente. Dije Marcos 16, versículo 15. Aquí hablando el Señor Jesucristo, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad
predicad el evangelio a toda criatura. ¿A qué nos envió Cristo? A predicar el evangelio. Quizás tú digas, ay, pero que yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo soy aquí. Mire, aquí no se encuentra en ninguna parte que diga, y les dijo, abre paréntesis, solo al pastor, cierre paréntesis, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si bien es cierto que aquí Cristo está hablándole a los discípulos, pero Cristo sabía que los discípulos se iban a morir. Si tú estudias la historia de la iglesia, que es muy interesante la historia de la iglesia, grandes hombres de Dios en el pasado creyeron y predicaron que esa orden fue solo para los 12. Uno de ellos fue el gran conocido hombre Martín Lutero, que fue una orden solo para los 12. Es peor, es más. Él llegó a decir, de aquí a 100 años la iglesia va a morir. Hay otro que es viejísimo, que más mal que ha hecho para el mundo, que ha pregonado muchas otras cosas, barbaridades, diciendo. Cristo sabía que los 12 se iban a morir. Pero Cristo le había dado una orden a los 12 para que los 12 le enseñaran a los creyentes. Cristo nos manda a ti y a mí a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que salva, hermano. El evangelio es Cristo. Muchas veces nosotros nos engatusamos enseñando a la gente profecía o doctrina o cualquier otra cosa. Una persona con que sepa mucho profecía aún se sepa la Biblia de memoria, pero si no es salvado, se va al infierno. Necesita a Cristo en primer lugar. Mateo capítulo 28. ¿A quién nos ordenó Cristo? Mateo 28, 19. ¿Qué encontramos aquí? Aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19, Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y enseñarle que guarden todas las cosas. Vale decir, Cristo nos enseñó, nos mandó a evangelizar, nos mandó a discipular y en tercer lugar, basado en este mismo pasaje, Mateo 28, 19 al 20, nos mandó a preocuparnos de las misiones. De las misiones del mundo entero. Cristo no nos mandó solo a evangelizar nuestra ciudad y a discipular solo a los nuestros, sino a todo el mundo. Cristo obedeció al Padre. ¿Estás tú obedeciendo a Cristo? Este ciego que apareció en la escena obedeció 100% a Cristo. Obedeció al enviado. Mire el versículo 7, volvamos a nuestro capítulo 9, San Juan 9, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Después del cierre paréntesis hay un punto. Y dice, observen lo que dice la Biblia. Fue entonces y se lavó. Interesante. ¿Qué perdía el hombre sin ir? Mucho. ¿Qué ganaba con ir? Mucho. Si no era sanado, no importa, yo nací ciego. ¿Saben ustedes? Yo he escuchado testimonios de personas que fueron ciegas y después vieron. Escuché un testimonio hace muchos años atrás de una mujer, escuchen bien, de muchos años atrás, cuando ella trabajaba en la telefónica, cuando la telefonía no era automática ni computarizada como hoy, donde para hablar por teléfono había que sacar una clavija de un lugar, meterlo en otro hoyito y así, porque ahora todo es computarizado.
Tengo un amigo en el norte que trabaja en la telefónica. Cuando empezó a entrar la computación aquí en todas las cuestiones, despidieron a mucha gente. Las máquinas hacen todo. Y los médicos hicieron un estudio y descubrieron que ella sí pudieron operarla y poder ver. Y él se sometió a esa operación. Y sabe que después ella vio todas las cosas cuando fue a su trabajo y quiso hacer lo mismo, se tornó viendo la persona más lerda que podía ser. Más torpe. Cuando no veía, ya le apuntaba las clavijas, perfecto. Este hombre, ¿qué va a perder? Nada. Total, ya era ciego. Si obedecía, ¿y cómo sabe si veo? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Fue y se lavó. Pero lo interesante que yo noto aquí, hermanos, es ¿a dónde fue? Ese es el punto. Para dejar la ceguera. Hay que, en primer lugar, oír. Y él oyó con atención las instrucciones y siguió al pie de la letra las instrucciones. El mismo versículo, el 7. Y le dijo, ve a lavarte el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Y se lavó. Este hombre creyó a la palabra de Cristo. ¿Saben que los creyentes ahora, nosotros, no estamos en el día de hoy creyendo a la palabra de Cristo? Si en nuestra iglesia los creyentes estuvieran creyendo en la palabra de Cristo, estaría lleno el templo. Los creyentes correrían sus prioridades para otro día, pero el día domingo lo santificarían para el Señor. Hay un proverbio popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. De esos creyentes conozco a montones que mientras yo preparaba este mensaje en la semana, hoy se hiciera un libro, sería muy interesante. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Versículo 39, Juan 9, 39. Le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean ciegos, sean cegados. Hay muchos creyentes en el día de hoy que están ciegos espiritualmente. Que no quieren ver la verdad de la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que no quieren ver la verdad de la palabra de Dios. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Y cuál sería la respuesta si Cristo le hubiese respondido? Sí. Los fariseos conocían la Biblia más que el ciego, por hermano. Y el ciego se sometió a la voluntad de Cristo. Y ellos que conocían la Biblia, no querían verla. Porque una cosa es tenerla aquí, pero otra cosa es practicarla. Los creyentes prefieren la ceguera espiritual. ¿Están contentos con eso? 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hoy, más que nunca, hay desconocimiento bíblico en las iglesias. Hoy la gente no quiere oír la palabra de Dios.
Hoy la gente no quiere traer las Biblias a los templos. Noten, muchos creyentes llegan sin Biblia a la iglesia. Ah, no, porque pesa mucho. No, porque me quedé cristiano y bla, 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 bla. No quieren traer la Biblia al templo. Muchos creyentes no están leyendo la Biblia como antes. Muchos creyentes no están evangelizando, no están discipulando, no están dando para las misiones. Y lo más triste de todo es que hoy en día hay muchos pastores que no están enseñando la Biblia a sus iglesias. Están hablando acerca de la Biblia, pero no enseñando la Biblia. Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y vean cómo están las iglesias. Por último, para dejar la ceguera, hay que oír, hay que obedecer y para concluir, para obtener. El ciego, al haberle obedecido a Cristo, al haberle oído y obedecido a Cristo, miren cómo concluye el versículo 7, Juan 9:7. Y le dijo, ve a lavarte en el tanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y, ¿qué dice? Regresó viendo. Qué tremendo, hermano. Regresó viendo. Vale decir, este hombre, por haber oído y obedecido, obtuvo la vista física. No solo obtuvo la vista física, sino que también obtuvo la vista espiritual. Versículo 35. 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre de la sinagoga, y hallándole le dijo, Jesús lo encuentra a este ex ciego, y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le pregunta a Cristo al ciego, que ahora ya no es ciego, que ve. 36, respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38, observen, dijo Jesús, y él dijo, el ex ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Cambio genuino. Un cambio genuino. Arrepentimiento, la salvación, y le adoró. Antes no le había visto, pero ahora le ve y le tiene frente a él. ¿No hubieses tú querido haber sido ese ciego, hermano mío? Y haber estado frente a Cristo. Qué maravilloso. No solamente este hombre regresa viendo, sino que también el ciego ahora, como dice, le adoró, ahora comienza a testificar de Cristo. Mire el versículo 9. En el capítulo 9 y en el versículo 9, uno decían, él es, cuando dijeron, oye, ¿no es este ciego que mendigaba? Y algunos decían, él es. Y otros, oye, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo soy. El que era ciego. Y ahora veo. El ciego, en primer lugar, testifica de sí mismo. Yo soy aquel en quien se hizo este milagro. Para la gloria de Dios, que él lo había oído. Luego, este hombre testifica de Cristo. Mire, yo veo 4 versículos en donde él testifica de Cristo. En el versículo 11, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé
y recibí la vista. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 25. Observen, 25. Entonces respondió y dijo, sí, porque le dijeron que Cristo era un pecador. Y él dijo, si es pecador, no lo sé. Noten, qué maravilla. Una cosa sé, dice el ex ciego, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si él es pecador, no me importa nada, no tengo idea, no va al caso. Pero lo que sí es importante es que yo antes no veía nada y ahora veo. Y por último, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Miren lo que dice el hombre. Esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Ustedes que estudian la Biblia. Ustedes que conocen la Biblia. Pero que ustedes están más ciegos que como estaba yo antes. Eso es lo maravilloso. Que aún en mi ceguera, en mi interior yo podía ver lo que este hombre me decía. De la gloria de Dios. Esto es lo maravilloso, versículo 30. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. ¿No es maravilloso? ¿Qué importa dónde sea? Lo que importa es lo que hizo conmigo. Aquí estoy yo visible como testimonio vivo de lo que Él hizo en mí. Para muchos creyentes, en el día de hoy, es triste, porque no quieren ver lo que dice la Biblia. Y para muchos de ellos, le es más fácil creer a lo que un hombre le dice, o que un amigo le dice, o a uno que es cristiano le dice, en lugar de ir a la verdad de la palabra de Dios. Muchos creyentes prefieren estar bien con sus amigos, apoyarle en lo que ellos creen, que en lo que dice la Biblia. Como los padres de este ex ciego, que no conforme con ello, en lugar de creer que el hombre era ciego de nacimiento, van donde los padres, y los padres por temor a los fariseos, saduceos, y que lo iban a expulsar de esa sinagoga, dijeron, él es grande, pregúntale a él, que él responda. Para no perder su membresía de su iglesia de aquel entonces. Este ex ciego concluye diciendo algo que me impresiona. En el versículo 31. 9:31. Dice el ex ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque los fariseos, saduceos y todos decían que Cristo era un pecador. ¿Cómo un pecador puede hacer milagro? Otros dijeron, oye, pero los pecadores no hacen milagro. Este tiene que tener algo. Hay que leer todo el capítulo en su casa, lo pueden leer, para que lo entiendan. Yo leí solamente lo básico. 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, dice el ex ciego, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese, oye. Este hombre ciego nos da una tremenda enseñanza con la cual debemos irnos a nuestras casas. Primero, hay que ser temeroso de Dios. Él escuchó a Cristo con atención cuando los hombres hablaban. Cuando Cristo puso los ojos en el ciego. Los fariseos se fueron a la ley. Este ciego porque quizás, ¿qué cosa hicieron los papás? O él mismo. No, ni él pecó ni sus padres, sino es para la gloria de Dios esta enfermedad.
Dios escucha a aquel que es temeroso y a aquel que hace su voluntad. Este ciego fue temeroso a Cristo. Y este ciego oyó y creyó a Cristo y fue donde Cristo le envió. Resultado. Dejó la ceguera espiritual y dejó de ser un hijo del diablo y pasó a ser un hijo de Dios. Productivo, quien comenzó a testificar de Cristo de ese mismo momento. Una gran enseñanza nos deja este hombre. Oremos. Padre bendito y amado,